Alan. Bienvenido a Tlaxcala Guerrida. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, te voy a introducir, voy a presentarles a Alan Vigueras. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Economía Aplicada en la UPAEP. Fundó la primera clínica jurídica de atención a personas migrantes y familias transnacionales en el estado de Tlaxcala, e integrante del colectivo por una migración sin fronteras. Bueno, esa es una breve descripción de Alan Vigueras. Tiene un recorrido muy amplio. Y bueno, lo que vamos a empezar a dialogar el día de hoy es sobre Alan se ha especializado en migración de retorno en el estado de Tlaxcala. Entonces, bienvenido, Alan. Y bueno, si quieres empezar a introducir lo que has venido trabajando desde la perspectiva jurídica y también económica, que es ahora la maestría en la que te estás especializando. Adelante. Muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación. Siempre es muy interesante poderlo platicar y más contigo que has seguido también el tema migratorio desde hace mucho tiempo y que ahora pues lo podemos llevar a esta plática que yo creo que podríamos abordarlo desde varias perspectivas. Primero, bueno, es importante o de las cosas que nosotros cuando hablamos sobre el tema migratorio hablamos de procesos más amplios. Cuando hablamos de la migración ya se queda un poco corto este concepto porque hablar de migración solamente da una mirada de lo que es o que estamos entendiendo de los movimientos humanos. Sin embargo, ya diferentes estudios y diferentes órganos internacionales se habla ya de procesos de movilidad humana porque las personas migran o se desplazan, mejor dicho, desde por diferentes motivos, causas y también su movimiento o de sus desplazamientos tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, nosotros desde esa perspectiva entendemos que la migración, o más bien la movilidad humana, se divide en origen, destino, tránsito, retorno, y que dentro de esas dimensiones que podemos entender la movilidad humana, vamos a entender también que hay personas con mayores retos porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por eso se habla de personas sujetas de protección internacional. Entonces, eso va ampliando el proceso para abordar la migración, porque cuando nosotros en el imaginario nos hablan de la parte migratoria, tenemos dos puntos en nuestra cabeza. El primero, México con el número importante de personas que están en Estados Unidos y por otro lado, si nos hablamos más sobre lo que nos toca ver comúnmente, pues vamos a ver el tren y la migración de tránsito principalmente proveniente de Centroamérica. De tal forma que estos procesos son tan amplios que las organizaciones que nos dedicamos al tema migratorio hemos tratado de buscar la especialización y atender temas muy particulares, ¿no? En mi caso, trabajamos con el retorno porque entendiendo que ya hay un número importante de mexicanos en Estados Unidos, que se habla de más de 12 millones de mexicanos de manera oficial. Sin embargo, cuando hablamos de manera generacional, se habla que hace incluso más de 30 millones de mexicanos o de origen mexicano se encuentran en Estados Unidos. No tengo el dato preciso, pero lo voy a buscar porque me parece muy interesante. Inclusive se habla que en estas elecciones con Estados Unidos, los mexicanos, ya no latinoamericanos, forman la primera minoría en los Estados Unidos. Eso es un dato bastante interesante. No tengo el número exacto, pero es una de las cosas que se han nombrado mucho en los debates políticos y en estos análisis de elección. Entonces, de esta forma, con un número tan importante de personas que se encuentran en los Estados Unidos, vamos a encontrar que hay algunas personas que van a tener la necesidad de regresarse a México y que se van ya sea de manera voluntaria porque han concluido alguna meta, porque tienen una necesidad en México y que ellos por su propia voluntad regresan a su comunidad y o vamos a encontrar otras personas que han sido deportadas. Entonces, cuando llega una persona después de pasar diferentes tiempos y procesos en Estados Unidos, se encuentra un lugar que es completamente distinto al que dejó, con otras oportunidades, con otras condiciones sociales, políticas
y económicas particularmente, y que eso nos lleva a retos significativos, y ese es el área que particularmente yo me he enfocado y lo que hemos hecho y el trabajo desde la clínica jurídica. Excelente. Y ahora, bueno, ahora tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, esto que mencionas de la primera minoría, eh, y vivir muy cerca las elecciones que acaban de pasar entre Biden y Trump. Y hay un dato, Arizona fue igual uno de los estados claves, y hay un dato donde los mexicoamericanos que emigraron hacia Arizona, provenientes de Illinois, de Colorado, de California, buscando una vida más económica, comprando casas a precios más bajos, ahora esos personas migrantes mexicoamericanos, o sea, son personas ya nacidas en Estados Unidos, pero que no votaban. Entonces es un dato muy importante porque desde el 96 con Bill Clinton no ganaba en el estado de Arizona el Partido Demócrata. Entonces, esta balanza ha sido muy importante por la cantidad que mencionas, aproximadamente 30 millones de personas, estamos hablando de una cantidad muy grande de mexicoamericanos, de personas que tuvieron que movilizarse. Me parece muy interesante también este término de movilidad, porque de ahí también se empieza a abrir este panorama que estás contando, la movilidad, ¿por qué? No todos tenemos las mismas condiciones y de ahí se empieza a desglosar todo este estudio, ¿no? De este fenómeno de movilidad de personas. Entonces, me parece, bueno, mencionarlo en varios tiempos, en lo que estamos viviendo actualmente, las recientes elecciones, que me parece muy importante, y también en pasados gobiernos de Estados Unidos, cuál ha sido el motivo, si ha sido un retorno forzado, tú que estás más cerca de los datos, de los testimonios, de parte de los gobiernos estadounidenses, si han sido retornos forzados, si han sido voluntarios, cómo sucede ese fenómeno, cómo se puede medir también. Pues ahí la verdad es que es una pregunta bastante interesante y compleja, y voy a tratar de explicarlo porque de entrada, hasta el primer corte del gobierno de Donald Trump, habían deportado menos mexicanos que inclusive en el periodo de Obama. Pero eso tiene dos explicaciones, ¿no? O sea, cuando, si bien es cierto, Donald Trump manifestó una postura completamente discriminatoria hacia los mexicanos, Uh -huh. eh, ¿por qué no corresponden ciertos datos? Y lo que es cierto es que la economía de Estados Unidos representaba ciertas mejoras en cuestiones de incremento de empleo, incremento de productividad, y que eso, cuando hay una economía que se está desarrollando, pues obviamente se necesita mayor fuerza de trabajo. Entonces, eso explica por qué también Estados Unidos no deportó, o particularmente Trump, a tantas personas como Estados Unidos. Sin embargo, también hay un dato que cruza, y la verdad ese es un tema para un análisis muy interesante, es saber por qué no hay tantas deportaciones como las que hizo. Y hay un dato, y la verdad es que no hemos podido alcanzar a vislumbrarlo, que también es cierto que en lugar de generar deportaciones de Estados Unidos hacia México, se ha optado por la privación de la libertad de migrantes. Eso también, eso es para todo un tema de investigación, tratar de cruzar esos datos para saber el número de personas que han sido detenidas en los Estados Unidos, y que eso tiene varias implicaciones, inclusive hasta económicas, porque recordemos que el sistema penitenciario de Estados Unidos es privado y que deben de haber muchos intereses, pero no me quiero enganchar mucho en esa parte porque sí amerita estudios más amplios, pero desde una perspectiva general, ahí tenemos dos indicadores importantes para entender por qué no hubo tantas deportaciones de Estados Unidos hacia México. Que si bien es cierto, sabemos que fue una medida política
que si bien es cierto, alentó muchos procesos de discriminación hacia mexicanos, pero en la práctica no cambió mucho la percepción o la política migratoria que venía manejando Obama a la que tiene Estados Unidos. Por eso cuando preguntan, ¿no? ¿Nos va a ir mejor con John Biden? Pues va a decir, pues realmente la política migratoria sigue siendo la misma, porque hay otro tipo de intereses económicos, sociales y políticos, y que eso explica un poquito lo que está pasando con la migración México-Estados Unidos. Pero lo que es cierto es por todos estos programas donde ha habido ya muchas regularizaciones migratorias, muchos mexicanos ya nacidos o más bien mexicanos que han tenido sus hijos en Estados Unidos, pues ya ha generado un número más importante de redes de comunidades mexicanas que ya no se identifican ni con México ni tampoco se identifican con Estados Unidos. Y ahí justamente es donde nosotros entramos con estas problemáticas que se identifican, ¿no? Porque vamos a encontrarnos barreras educativas, nos vamos a encontrar barreras de cultura, de discriminación, entre muchas otras. Y entonces, esto que estamos hablando también de la parte económica, de este estudio que igual estamos mencionando que no está a profundidad, pero que es una realidad sobre las cárceles que son privadas en Estados Unidos. ¿Qué otro fenómeno económico, ahora que estás estudiando la maestría y enlazándolo a todo este fenómeno de movilidad desde lo jurídico, qué es lo que está pasando, otro factor económico que no logramos ver tan fácil, pero que metiéndose más al estudio está sucediendo? Mira, bueno, realmente estamos iniciando en esta nueva maestría. Sin embargo, uno de los datos que más me ha llamado la atención y más me enganchó es este tema o abordar la migración ya no desde una perspectiva de derechos humanos, o más bien cómo la ven otras personas desde una perspectiva meramente económica y que tiene que ver principalmente con todos estos debates que se dieron en el Tratado de Libre Comercio, ahora el TECMEX, que realmente genera diferentes procesos importantes de análisis desde una perspectiva de cómo hay muchas desigualdades entre los países y entonces donde apretó Donald Trump, es decir, es que tienes que subir tu salario mínimo porque pues las personas quieren seguir migrando a Estados Unidos porque tu salario es muy bajo, entonces incrementalo y por lo tanto muchas empresas de Estados Unidos están queriendo ir a México, que fue con el primero que amagó al momento de llegar Donald Trump al poder decir que iba a generar algunas sanciones a las empresas que se mudaran a México, porque pues aquí hay menos carga de impuestos, hay mayor evasión, hay mayor corrupción y los salarios son peor pagados. Entonces, si lo vemos desde unas perspectivas de teorías de la migración, estas son las medidas de atracción de la migración hacia los Estados Unidos y que precisamente ese es el discurso que quieren fomentar en Estados Unidos para que castiguen, repriman, encarcelen a migrantes, cuando en realidad muchos de estos procesos han sido por las grandes desigualdades que se han generado pues, en la región Latinoamérica y en general en todo el mundo, ¿no? Y que creo que lo podemos abordar desde esa perspectiva, ¿no? Por eso es lo que más me ha llamado la atención y que creo que puede ser un punto de análisis muy importante, entender estas desigualdades como causas estructurales de la migración en México y cómo con estas relaciones bilaterales se puede ir construyendo mejores condiciones para migrantes, ¿no? Y ahí lamentablemente caemos en un discurso complejo que, pues, como cuando hablamos del Pacto Mundial de las Migraciones, para tener una migración ordenada, segura, regular y segura, y pues eso también genera pues muchas dificultades, pues cuando hablamos que la migración, o como lo hablamos en su momento, la movilidad humana, tiene muchos matices. Entonces no lo podemos encasillar en que una persona solamente migra por cuestiones económicas, sino hay más trasfondo, hay más contexto, y que por eso el tema migratorio se convierte en uno de los principales desafíos del siglo XXI por todas las complejidades que representa. Ok, y ahora entrando a otro factor que también has mencionado sobre la discriminación y
trayéndolo también aquí a lo local, que es Apizaco, igual donde yo radico, sobre el albergue de migrantes, sobre esta valla que fue colocada en junio del 2019. ¿Qué implicaciones tiene también jurídicas, de movilidad, de fenómeno social? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo has estado tú involucrado en este problema, no? Sí, pues yo creo que hay que buscar desde las partes y las causas fundamentales por las que se puso. Ujú, Uno de los grandes argumentos que ha generado el albergue, que es otra organización que trabajan y son especialistas en la materia, en el tema de tránsito y que tienen una labor muy importante en temas humanitarios, el principal argumento cuando se pone esta valla y cuando se pone esta malla es que los migrantes roban, es que los migrantes ujú, son sucios, es que los migrantes nos generan una situación de inseguridad a los vecinos, a las personas, a la comunidad, al municipio. ujú. Entonces vamos a ponerlo. Y uno de los principales argumentos es para contrarrestar este comentario es, bueno, si tú me estás diciendo cuántas personas, que digo que los migrantes son quienes roban, quienes asaltan, quienes generan la inseguridad, ¿cuántas denuncias tienes real de personas migrantes que han generado ese tipo de acciones? Claro. Cuando realmente la parte de la inseguridad y muchas de las problemáticas que se viven, particularmente en Apizaco, obedecen a otro tipo de grupos que están en muchos casos identificados. Entonces, el primer argumento entonces lo estamos haciendo un juicio de valor y principalmente desde una política pública que supuestamente que voy a buscar la seguridad de los vecinos parte desde un argumento sin fundamento, porque entonces, ¿dónde están los indicadores, los índices que demuestren que los migrantes son quienes asaltan, quienes roban, quienes hacen ese tipo de acciones? Entonces, de ahí, desde ese primer momento, estamos estigmatizando a una persona que es delincuente por el hecho de ser migrante, Ujú. atentando, claro, y violando pues el principio de los derechos humanos de la persona, porque y no podemos clasificar a una persona o atribuirle ciertas acciones o funciones solamente porque viene de otro país. Y ahí es donde entramos en un problema grave, porque las personas, en muchos casos, entramos con un discurso, nos dejamos, o sea, no entendemos estas particularidades en las que se identifica que hay muchas personas que, si bien es cierto, han estado en una situación eh, que, que, pueda representar o que se comisione como un delito, pues no es que se pida que no se les castigue, al contrario, que se, que se sancione, pero que tienen derecho a un debido proceso, a ser oídos en un juicio. Pero también, por otro lado, no vamos a poder generalizar que todas las personas, que todos los migrantes son quienes generan la inseguridad. Entonces, ahí creo que hay un tema importante que Ujú. se debe de analizar, pero no del motivo, la causa por la que se pone. Y en segunda instancia, preguntarnos si a partir de que pusieron esa valla y es la malla y la valla, se redujeron los índices de violencia y delincuencia en el municipio y que realmente no sea una medida discriminatoria. Y que creo que ahí es una de la parte que se ha tratado de visibilizar mucho, es que no estigmaticemos y tenemos que empezar a reconocernos como seres humanos. Muchas gracias, Alan, por estas perspectivas. Importante la información que nos acabas de compartir y sobre todo lo que genera tu impulso a seguir trabajando por la movilidad de las personas. Y ahora, pues vamos a ir a esa caja amarilla que ha ido rolando de la primera entrevista a esta segunda. Por favor, si antes, si la puedes abrir, solo ver lo que hay adentro un segundo, sin mostrarnos qué hay, ¿Sí mostrar? Sí sin mostrar. mostrar, y sin mostrar, eso es para ti. Ok,
¿Ya viste qué hay dentro? Así es. Ok, si puedes abrirla otra vez y ponerla frente a ti. Ok, ¿qué ves? Veo, me veo a mí. Ajá, ¿qué más? ¿En qué momento? Me veo, después de una entrevista muy amena, siempre es un gusto platicar contigo. Un poco cansado, ha sido un día largo, pero muy contento por la entrevista que hicimos el día de hoy y que, sabes, me llega en un momento importante y especial, particularmente en relación al tema migratorio, porque, como sabemos, esta pandemia nos representó muchos retos, principalmente los que trabajamos en temas de organizaciones civiles, los que trabajamos en el tema jurídico, tuvimos los juzgados cerrados y que pues, llega un punto en donde entras en alguna crisis y que ahora tienes que buscar otras alternativas para cubrir las necesidades y que a veces uno empieza a descuidar lo que hemos venido trabajando, pero pues esta entrevista me motiva mucho a retomar muchas cosas con las que hemos estado trabajando. Muchas gracias, Alan. De veras, gracias tus palabras y también eso que dije, la motivación se siente, está en tu forma de ser humano, de empatía por los demás, por las comunidades y por generar un mejor lugar para vivir. Ese también es el impulso, ¿no? Para seguir en medio de esta crisis que estamos viviendo todos, personales y a nivel global, colectivo también. Entonces, te agradezco mucho, mucho por tu conocimiento, por compartir estos momentos y no sé si quieras decir alguna otra cosa. Pues solo agradecerte, la verdad es que me parece muy, muy interesante lo que estás haciendo y gracias por tomarnos en cuenta, por retomar también este tema de la migración, que insisto, particularmente ahora con la pandemia ha generado múltiples debates en más de un sentido. Que uno de los datos que a mí me llama la atención es que cuando todos los pronósticos apuntaban a una reducción de las remesas hacia México, todas las mañanas sale el presidente a agradecer a los migrantes por todas las aportaciones de las remesas hacia México, que han trimestre tras trimestre en aumento, con máximos históricos, que lo que ha sostenido nuestra economía. Y ojalá con esa misma correspondencia que ahora nos atiende, se generaron políticas que ayuden a entender y atender las problemáticas que viven las personas migrantes en su paso por Tlaxcala, en su destino, que ya sea Estados Unidos o Canadá, en su retorno, o que si se encuentra en alguna situación más delicada. Ojalá que lo veamos, que la migración no solamente es algo negativo, sino que tiene muchos aportes positivos desde el ámbito económico, cultural, social, educativo, entre muchas otras. Nada más. Pues gracias, Alan. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nos vemos pronto. Nos estamos Gracias. viendo pronto. Gracias.